En medio de una tormenta de nieve, dos mundos colisionan en una cabaña aislada. Lo que comenzó como una escapatoria tranquila, lejos del bullicio y las preocupaciones cotidianas, pronto se convierte en una situación inesperada. Entre el rugir del viento y el calor de un fuego crepitante, los dos hombres atrapados en ese pequeño refugio no pueden evitar la creciente tensión que se genera entre ellos. El aislamiento y la cercanía desafían todo lo que pensaban que sabían sobre ellos mismos. Lo que ocurre entre las paredes de esa cabaña cambiará sus vidas para siempre. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI y activar la campanita para no perderte ningún video. La tormenta de nieve había comenzado a caer de manera imparable cuando llegamos a la cabaña. Los copos se acumulaban rápidamente sobre el techo y las ventanas, cegando el paisaje que antes era un refugio acogedor en medio de las montañas. El viento aullaba ferozmente fuera, como si intentara romper la paz que la cabaña ofrecía en su aislamiento. Mi suegro, Javier y yo habíamos planeado este fin de semana con entusiasmo, escaparnos del ajetreo de la ciudad, disfrutar de la tranquilidad del lugar, hacer algo de senderismo y relajarnos. Yo siempre había tenido una relación cordial con Javier, pero jamás habíamos estado tan solos, sin la presencia de mi pareja, su hija o cualquier otra compañía. A medida que entrábamos al interior de la cabaña, la calidez del fuego encendido en la chimenea nos dio la bienvenida, disipando el frío que nos había acompañado durante el viaje. Nos quitamos los abrigos mojados y nos sentamos cerca del fuego. La atmósfera se sentía tensa, pero no por incomodidad, sino porque algo inexplicable rondaba en el aire. Estábamos a solas, sin la protección de los demás, y por alguna razón, esa tarde parecía traer consigo una extraña sensación de cercanía. En el silencio que nos rodeaba, las chispas del fuego bailaban en el aire, iluminando nuestros rostros, y mis pensamientos se volvían más nítidos con cada segundo que pasaba. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. Javier me miraba de una forma diferente, algo que no había notado antes, pero que estaba comenzando a comprender. No era solo la curiosidad natural por estar solos en este tipo de situación. Había algo más en sus ojos, algo que me desbordaba de una manera que no sabía cómo manejar. El sonido de la tormenta afuera fue lo único que rompió la calma mientras la luz del día se desvanecía. Parece que no podremos salir mañana, dijo Javier con voz grave, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su tono no era preocupado, sino casi resignado, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Mi mente comenzó a procesar lo que estaba ocurriendo. Estábamos atrapados, sí, pero no solo por la tormenta. La tensión que se había creado entre nosotros estaba comenzando a rozar lo imposible, lo prohibido, y la mezcla de calor del fuego y frío fuera de la cabaña parecía aumentar cada vez más la sensación de estar en un espacio diferente al que conocía. No sabía cómo explicarlo, pero algo en mi interior me decía que estábamos a punto de cruzar una línea, una que jamás había considerado antes. Javier, que hasta ese momento había sido un hombre tranquilo y relajado, comenzó a moverse con más inquietud. Se acercó a la ventana, observando la nieve caer sin cesar, mientras yo lo miraba desde el sillón, inquieto, como si algo más estuviera sucediendo sin que yo pudiera entenderlo completamente. El fuego seguía crepitando, pero mi mente era un caos. Me sentía extraño, como si estuviera viendo a Javier por primera vez. Quizá nunca lo había mirado realmente hasta ese momento. No era solo el hombre maduro, el padre de mi pareja, que había conocido por tanto tiempo. Había algo en su presencia que me atraía de una manera que no podía controlar. Esa tensión que había comenzado con la soledad y el aislamiento de la cabaña estaba creciendo con fuerza, y no sabía si debía ignorarlo o confrontarlo. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos. A medida que pasaba el tiempo, la tormenta aumentaba de intensidad. Las ráfagas de viento golpeaban las paredes de la cabaña, haciendo que las ventanas temblaran. El ruido era ensordecedor, pero no podía apartar la vista de Javier. Fue entonces cuando algo rompió el hilo de mi confusión.
Me acerqué a él, incapaz de resistir más la proximidad que nos envolvía. Está muy fuerte afuera, dije, apenas audible. No era la conversación más interesante, pero las palabras parecían no importar en ese momento. Javier me miró, y por un instante, todo lo que había estado contenido se liberó en sus ojos. No fue un vistazo casual. Fue como si, en ese momento, él también estuviera luchando con lo que sentía. Su mirada era intensa, profunda, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Lo que sí sabía era que la atmósfera de la cabaña no podía ser ignorada, que lo que nos estaba ocurriendo no podía permanecer en silencio por mucho más tiempo. El silencio entre nosotros creció hasta hacerse insoportable. La tormenta afuera se desvaneció, como si ya no importara. Nos miramos en silencio, y de repente, sin previo aviso, me sentí impulsado a acercarme más. No lo planeé. Fue un impulso, algo irracional, pero que sentí con toda la fuerza de mi ser. Y antes de que pudiera detenerme, mis labios rozaron los suyos. La sensación de su contacto fue eléctrica. Al principio, apenas hubo presión. Fue un roce suave, una explosión sutil. Pero cuando sus manos se colocaron alrededor de mi cuello y me atrajo hacia él, la intensidad creció de inmediato. Sentí como sus labios se abrieron ligeramente, invitándome a un beso más profundo. El calor de su cuerpo, su cercanía, me envolvió por completo. Mis dedos acariciaron su rostro, sintiendo la suavidad de su piel, mientras el sabor de sus labios era tan inesperado como necesario. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. El mundo parecía haberse detenido. El sonido del viento, el crepitar del fuego, todo desapareció, cuando nos abrazamos con una urgencia que no sabíamos de dónde venía. Mi piel se pegaba a la suya. Sentía la suavidad de su camiseta contra mi torso, la firmeza de su cuerpo contra el mío. Estábamos atrapados, no solo por la tormenta, sino por algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos había anticipado. Javier no dijo una palabra, y yo tampoco. No sabíamos qué decir. Las palabras se sentían vacías ante la necesidad de estar cerca, de entregarnos a esa pasión recién descubierta. No importaba que fuera mi suegro, ni lo que las consecuencias pudieran ser. En ese instante no existía el miedo, solo existíamos nosotros dos, el calor del fuego, la nieve que seguía cayendo fuera y la creciente sensación de que algo había cambiado entre nosotros de manera irreversible. Nos dejamos llevar por el momento, nuestras respiraciones entrelazadas, nuestras manos explorando, con una intensidad que desbordaba cualquier lógica. La tormenta había creado un espacio entre nosotros, un lugar donde lo imposible parecía posible, y en ese espacio nuestros corazones latían al unísono, buscando algo más allá de lo que jamás habíamos pensado que encontraríamos en ese fin de semana de escape. La cabaña, la tormenta y todo lo que nos rodeaba desapareció en ese instante, mientras nos perdíamos en un beso que sellaba lo que había comenzado como un simple encuentro entre dos personas atrapadas por el clima, pero que en ese momento se transformó en algo mucho más intenso, profundo y peligroso de lo que jamás habríamos imaginado. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Javier estaba sentado en uno de los sillones, mirando fijamente las llamas, mientras yo, sentado en el otro extremo de la habitación, me sentía extraño, como si el aire estuviera más denso de lo normal. El sonido del viento golpeando las ventanas creaba un eco sordo, pero nada podía tapar la sensación que invadía el espacio. Había algo entre nosotros que no podíamos ignorar, algo que había cambiado sutilmente desde que llegamos. Javier giró lentamente hacia mí. Sus ojos capturaron los míos con una intensidad que no había notado antes. Me sentí vulnerable bajo su mirada, como si todo lo que había sido claro entre nosotros en el pasado ya no tuviera sentido. La distancia que siempre había existido, incluso en los momentos más cercanos, parecía desvanecerse en ese instante. La idea de que estábamos atrapados por la tormenta, sin posibilidad de escapar, creaba una tensión palpable,
una mezcla entre lo incómodo y lo inevitable. No pensé que terminaríamos en esta situación, dijo Javier. Su voz baja, pero llena de una emoción contenida. No supe qué responder, pero su mirada seguía fijándose en mí, como si esperara que dijera algo. Algo dentro de mí quería alejarme, pero mis piernas no se movían. Estaba atrapado, no solo por la tormenta afuera, sino por lo que estaba sucediendo entre nosotros. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.